Bienvenidos grumetes a un nuevo vídeo, segundo vídeo de hoy. Recomiendo que veáis el pasado, ¿vale? El anterior a este, que son los deseos que conseguiremos por aniversario y todo de la próxima versión de Genshin, y comparativa con las otras versiones de cambio de región, así que está muy interesante. Y dicho esto, vamos con el vídeo. ¿Qué pasa con el vídeo? Hay varios cambios de vida que van a venir a continuación a Genshin Impact 6.0 o adelante, se supone que es 6.0. Cambios de vida que vienen muy bien, que esto no es que lo hayamos pedido, pero viene increíblemente bien. Bueno, uno sí, que es acerca de la resina. Ojito a esto, que cambian la resina en la versión 6.0. Cómo funciona y sobre todo cómo se concentra. Dicho esto, antes de nada, patrocinador del vídeo, gente, recordar Lootbar para comprar vuestras cositas de Genshin o cualquier juego. Tenéis Celestone Zero, Star Rail, Wuthering Wave, etc, y te sale más barato que si lo compras dentro del propio juego y llega al instante, que es lo que me pregunta mucha gente. No tienes que perder tiempo en, a lo mejor me llega en 2 horas. No, al instante. Si lo haces desde el enlace que tenéis en la descripción, aparte de apoyar el canal, también tienes cupones de descuento, así que no te quepa duda que abajo en la descripción tenéis el enlace. Por ejemplo, skin de Yelan por solo 14 euritos. Un bundle de estos para garantizarte a Inefa. ¿Cómo funciona esto? Te van a dar para garantizártelo, que serían 190 deseos, más o menos, o incluso más. Y si tú tienes suerte y te sale en la tirada 10, pues todo lo que te sobra te ha salido más barato. Bendiciones a 3 euros. Solo tenéis que poner el UID aquí a la derecha, región, y si juegas en Play o en Xbox, marcar esta casilla. Y dicho esto, vamos con lo del vídeo, que es lo primero que tenemos aquí. Atentos, ¿vale? Porque esto yo me he quedado de patata cuando lo he visto. Y es que ahora en los artefactos se le va a poder mirar, ¿vale? No sé si desde el propio menú o yendo a un sitio específico, cuál es la cuarta stats, la cuarta estadística que te va a dar el objeto. Por ejemplo, si lo tienes con vida, defensa, probabilidad crítica y te sirve porque quieres que salga daño crítico, ahora vas a poder ver así en un pequeño transparente cuando lo mejor es la estadística que te va a dar. ¿Vale? Esto viene muy bien porque vas a poder hacer una limpieza increíble de artefactos. Todos los artefactos que tengan 3 stats vas a poder ver cuál es la cuarta y poder eliminar los tropecientos millones de artefactos que tienen sin utilizar ni vas a utilizar nunca, para saber si es bueno y si la estadística que te va a salir te va a merecer la pena. Esto está increíblemente bien. Que puedas ver la cuarta stat de los artefactos es increíble, o sea... De verdad, esto no era algo que hubiésemos pedido. Creo que nadie ha pedido que siempre se pueda ver la cuarta stat. Pero, por fin, si hay un charlando contra la pared, no va a ser tan contra la pared. Por lo menos van a hacer cosas buenas. Y este es uno de los primeros cambios, ¿vale? Como digo, llegaría a 6.0 o adelante. Yo supongo que 6.0. Como digo, la leche, tú tienes un artefacto que sea ataque, ataque en porcentaje, probabilidad crítica, y tienes 100 de esos en tu inventario. Y no los mejoras, pues porque ya tienes uno y a lo mejor te sale defensa o te sale vida. Pues ahora lo vas a poder ver. Literalmente un cambio increíble. Y ahora vamos a pasar con algo que vamos a tener sentimientos encontrados, tanto de buen artefacto, o sea, de buenas vibraciones como de malas vibraciones. Y son cambios en la resina, sobre todo en la concentrada. Van a cambiar, de momento, todo esto son leaks, ¿vale? O sea, quiero decir, no hay nada confirmado al 100%. Y es... que van a cambiar cómo funciona la resina concentrada, cómo se concentra, cuánto cuesta concentrar la resina. Y es que parece ser que lo que van a hacer es que la resina condensada, la concentrada, se va a cambiar su crafteo. Y es que ahora va a costar 60 de resina original para craftearla. Lo cual significa que te va a dar... Si tú gastas 20, una recompensa, y si gastas 40, 2 recompensas, la resina concentrada te va a dar 3 recompensas en los dominios. Esto está bastante bien y no he hecho los cálculos, pero vamos, no es muy difícil hacerlos, de que si te deja la resina a 0 al concentrarla, la que cueste 60, porque si no la deja a 0 significa que tendrían que meter un pequeño aumento de resina. Que gastándolos de esta manera, la verdad... Si meten un aumento de resina y se gastan así de poder farmear sitios y que sea por 3 la recompensa, en vez de hacerlo 3 veces o 2 como lo hacías antes, que la hacías, sí, una menos, pero no llegaba a ser la mitad. Ahora con esto sería la mitad prácticamente del tiempo que utilizarías, dividido entre otra vez por la mitad, un tercio. Bueno, que vas a tardar mucho menos con esto, entonces... Quiero que me dejéis en los comentarios si este cambio, estos cambios, tanto el primero como el segundo, os gustan, porque a mí me parecen una auténtica locura. Y dicho todo esto, gente, recordad que estamos todos los días en directo.
dejar un likeazo. Nos vemos en la próxima y yo, la botella de ron.